Ahora, comencemos. La lluvia de noviembre golpeaba el techo de la gasolinera mientras Ignacio Torres estacionaba su camioneta bajo el refugio. Había estado manejando por 3 horas, regresando de comprar materiales para su negocio de construcción, cuando decidió detenerse por un café. Fue entonces cuando vio el oxidado Honda Civic estacionado al fondo del lote. Las ventanas estaban empañadas por dentro. Algo en ese auto le inquietaba. Entrecerró los ojos a través del parabrisas manchado de lluvia mientras se acercaba. Olvidó el café. El marco de la placa. Él había comprado ese marco hacía 3 años para su hijo. El corazón de Ignacio se le cayó a los pies. Se acercó más, con sus botas salpicando en los charcos, y miró a través de la ventana del conductor. Carlos estaba desplomado en el asiento, con una manta delgada envuelta alrededor de sus hombros. En la parte de atrás, Ignacio pudo distinguir la pequeña figura de su nieta, Emma, de 4 años, acurrucada sobre un montón de ropa con su conejo de peluche. Ignacio golpeó fuerte la ventana. Carlos se despertó de sobresalto, desorientado. Luego, sus ojos se enfocaron en el rostro de su padre. La mirada que se cruzó entre ellos hizo que a Ignacio se le oprimiera el pecho, vergüenza, desesperación, derrota. Carlos abrió la puerta lentamente, como un hombre preparándose para ser juzgado. Tenía 32 años, pero parecía de 45, sin afeitar, con los ojos hundidos y la ropa arrugada y manchada. El hijo fuerte y seguro de sí mismo que Ignacio recordaba había sido reemplazado por este fantasma. «Papá», dijo Carlos, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Dónde está el departamento que pagué?», exigió Ignacio, aunque ya sabía que la respuesta no sería buena. Hacía 6 meses, le había dado a Carlos 85,000 pesos para el primer y último mes de renta tras la separación de Alicia. Su hijo había prometido que se estaba recuperando. Carlos bajó la mirada hacia sus manos. Ella y sus padres cambiaron las cerraduras. Dijeron que no tengo derechos sobre mi propio hijo. Nos echaron y se quedaron con Mateo. Las palabras quedaron flotando en el aire frío entre ellos. Mateo, el bebé, tenía 9 meses la última vez que Ignacio lo había visto, riendo mientras Carlos lo mecía en sus rodillas. ¿Se lo quedaron? ¿A qué te refieres con que se lo quedaron? A Carlos se le quebró la voz. Me lo quitaron, papá. Alicia afirmó que yo era inestable. Su padre, Rolando, tiene conexiones con un abogado llamado Tomás Orozco. Presentaron documentos de custodia de emergencia. Dijeron que yo era peligroso. La jueza ni siquiera me dejó hablar, simplemente me quitó a mi hijo. Luego, vaciaron el departamento mientras yo estaba en el trabajo y cambiaron las cerraduras. Cuando regresé, todo estaba en la banqueta. Se quedaron con la mitad de mis cosas. Dijeron que era una compensación por daños que nunca causé. Ignacio sintió que una furia fría y familiar se instalaba en sus huesos. La misma calma helada que lo había sacado adelante durante 30 años de trabajo en la construcción, durante la muerte de su esposa por cáncer, y a través de cada traición y dificultad que la vida le había arrojado. Pero esto era diferente. Esta era su familia. Llevan viviendo en el auto con Emma. 3 semanas ya, admitió Carlos. He estado trabajando de jornalero cuando encuentro algo. A Emma la tuve que sacar del kinder. Ya no puedo pagarlo. Me embargan el sueldo para la pensión alimenticia de Mateo. Son 15,300 pesos al mes por un hijo al que no me permiten ver, y los 85,000 pesos. Carlos apretó la mandíbula. La madre de Alicia, Georgina, está en la junta de asesores del Tribunal de lo Familiar. Ella supo exactamente cuándo recibí ese dinero. El abogado Orozco presentó una moción afirmando que era prueba de que yo tenía bienes ocultos. La jueza me ordenó pagarlo como pensión alimenticia atrasada. Aunque todavía estábamos juntos cuando nació Mateo, para cuando quise apelar, el dinero ya había desaparecido. Ignacio se quedó de pie bajo la lluvia, procesando esto. Su hijo había sido destruido sistemáticamente. Esta no había sido solo una mala ruptura, esto era depredador. Abrió más la puerta del auto. Sal. Sígueme. ¿A dónde vamos? Los ojos de Ignacio eran duros como el pedernal.
a hacerlos pagar. Y sé exactamente cómo. Carlos dudó. Luego, algo cambió en su expresión, un destello del hombre que solía ser. Asintió lentamente y salió del auto. Juntos, pasaron a Emma a la camioneta de Ignacio. La pequeña apenas se movió mientras su padre le abrochaba el cinturón en el asiento trasero. ¿Vamos a tu casa?, preguntó Carlos mientras Ignacio encendía el motor. Primero, vamos a hacer que tú y Emma se bañen, coman y descansen. Luego, me vas a contar todo, y quiero decir todo, sobre Alicia Vargas y su familia. Cada detalle, cada conversación, cada persona involucrada. Papá, ellos tienen abogados. Tienen a los jueces en el bolsillo. Lo he intentado todo. Intentaste jugar su juego, lo interrumpió Ignacio. Ahora vamos a jugar el mío. Condujeron en silencio por un rato. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante. Ignacio vivía a 40 minutos a las afueras de la ciudad, en una casa de 3 habitaciones que él mismo había construido hace 20 años. Estaba pagada, era sólida y privada, alejada de la carretera en un terreno boscoso de 2 hectáreas. Al entrar al camino de entrada, Carlos finalmente volvió a hablar. También irán tras de ti si me ayudas. Eso es lo que hace Georgina. Destruye a cualquiera que se interponga en su camino. Ignacio apagó el motor y miró a su hijo. Que lo intenten. Dentro de la casa, Ignacio acomodó a Emma en la habitación de invitados mientras Carlos se bañaba. Para cuando su hijo salió, Ignacio ya tenía café preparándose y estaba haciendo unos sándwiches. Carlos parecía más humano, aunque el peso en su mirada seguía ahí. Come, ordenó Ignacio. Luego hablas. Entre bocados, Carlos detalló la pesadilla del último año. Él y Alicia se habían conocido a través de unos amigos, salieron durante 8 meses antes de que ella quedara embarazada. Casarse parecía lo correcto. Por un tiempo, las cosas estuvieron bien. Emma, fruto de una relación anterior de Carlos, le había tomado cariño a Alicia. Mateo nació sano. Tenían un departamento pequeño, andaban cortos de dinero, pero se las arreglaban. Entonces ocurrió el cambio. Al principio fue sutil, explicó Carlos. Alicia empezó a ir más a casa de sus padres, llevándose a Mateo con ella. Volvía a casa y criticaba todo, su trabajo, el departamento, cómo se vestía, cómo hablaba. Su madre, Georgina, llamaba a horas extrañas. Las escuchaba susurrando por teléfono. ¿Cuándo empeoró todo? Hace 4 meses, Alicia llegó a casa un día y dijo que habíamos terminado, así de simple. Dijo que merecía algo mejor, que Mateo merecía algo mejor. Le sugerí ir a terapia. Ella se rió. Luego, Rolando apareció con un camión al día siguiente. Mudaron sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Llegué a casa y encontré medio departamento vacío y un mensaje de texto diciendo que había solicitado la separación. Ignacio bebió un sorbo de café, con la mente trabajando a toda marcha. Y la custodia, ahí es donde se puso raro. Se suponía que la fecha de la corte era en 2 meses. De repente, la adelantaron. Recibí una notificación un martes diciendo que tenía que presentarme el jueves. No me podían dar permiso en el trabajo, acababa de empezar en una bodega. Llamé al tribunal para tratar de explicarles. Me dijeron que si no me presentaba, habría un fallo en mi contra por rebeldía. Así que fuiste. Fui, pero en la sala del tribunal, papá. La jueza apenas me miró. Tomás Orozco, el abogado de Alicia, presentó un montón de documentos afirmando que yo era abusivo, negligente y un peligro para Mateo. Puras mentiras. Intenté defenderme, pero no tenía abogado, no podía pagarlo. La jueza me interrumpió. Dijo que las pruebas eran claras y le otorgó a Alicia la custodia total temporal. Luego, Orozco presentó mociones para la pensión alimenticia, pagos atrasados de gastos y el uso exclusivo del departamento. Fue como ver una máquina en movimiento. No pude detenerlo. Las manos de Carlos temblaban. Después intenté ver a Mateo, fui a la casa de los padres de Alicia, donde ella se estaba quedando. Georgina amenazó con llamar a la policía por acoso.
Rolando se quedó ahí con una sonrisa engreída. Dijo que yo debía haber sido un mejor hombre. Intenté ir por la vía legal de nuevo, presenté mociones para obtener visitas. Cada vez, Orozco presentaba una contramoción afirmando que yo era inestable o peligroso. La jueza, la misma jueza de siempre, una mujer llamada Dorotea Velasco, se ponía del lado de Alicia. Siempre. Ignacio dejó su taza sobre la mesa con cuidadosa precisión. Dorotea Velasco. Y Georgina está en la Junta Asesora del Tribunal de lo Familiar. Sí, lo investigué después de la tercera vez. Georgina Vargas ha estado en esa junta durante 12 años. Está conectada con la mitad de los jueces del municipio. Y escucha esto, empecé a preguntar por ahí, hablando con otros tipos en mi misma situación. Hay docenas de ellos, papá. Docenas de padres que perdieron la custodia bajo circunstancias extrañas. La mayoría de ellos tuvieron casos que pasaron por la jueza Velasco. La mayoría se enfrentaron a Tomás Orozco. Ahora, la atención de Ignacio se agudizó. Esto es un patrón. Eso creo. ¿Pero qué puedo hacer? Estoy en la quiebra. No tengo casa. Trabajo en empleos donde me pagan en efectivo porque me embargan el sueldo. Incluso si pudiera probar algo, ¿quién me escucharía? Ignacio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bosque oscurecido. La lluvia seguía cayendo. Se quedó en silencio por un largo momento, luego se volvió hacia su hijo. Háblame de Rolando y Georgina. No solo sobre lo que te hicieron, quiénes son, a qué se dedican, dónde son vulnerables. Carlos frunció el ceño. ¿Vulnerables? Todos tienen puntos débiles, dijo Ignacio. No puedes pelear contra ellos en su juego amañado. Pero todo sistema tiene grietas. Toda persona tiene secretos. Encontraremos esas grietas. Las explotaremos. Recuperaremos a Mateo. Y nos aseguraremos de que nunca le vuelvan a hacer esto a otra familia. Algo parecido a la esperanza brilló en el rostro de Carlos. Rolando es dueño de una empresa de administración de propiedades, bienes raíces comerciales, edificios de departamentos. Siempre está alardeando de sus tratos y de lo conectado que está. Georgina dirige una organización sin fines de lucro llamada Fundación Familias Seguras. Afirman que ayudan a niños en riesgo, pero siempre pensé que era raro la cantidad de dinero que ella parecía controlar. ¿Y Alicia? La expresión de Carlos se endureció. Alicia es buena jugando a la víctima. Tiene esa habilidad para soltar lágrimas como si abriera una llave y hacerle creer a cualquiera la historia que esté vendiendo. Pero esto fue lo que descubrí, demasiado tarde, yo no fui el primero. Hablé con un sujeto llamado Modesto Macías, su hermano salió con Alicia hace 5 años. El mismo patrón. La dejó embarazada. Parecía genial. Luego se volvió en su contra. Sus padres la ayudaron a destruirlo en la corte. Perdió la custodia de su hija, paga pensión y nunca ve a la niña. Ignacio absorbió esta información, el panorama se estaba volviendo más claro. Los Vargas no solo eran crueles. Estaban operando un sistema. Alicia era el cebo. Georgina y Rolando eran los ejecutores, y estaban usando el sistema judicial como su arma. ¿A cuántos hombres les ha hecho esto Alicia? ¿Que yo sepa? A 3, incluyéndome a mí. Pero el hermano de Modesto dijo que conocía al menos a otros 2. Todos tuvieron hijos con ella. Todos perdieron la custodia. Todos están pagando pensión. Es una fuente de ingresos, dijo Ignacio en voz baja. Están usando a los niños como granjas para cobrar pensiones alimenticias. La furia helada regresó, pero ahora estaba enfocada. Ignacio había pasado 30 años en la construcción. Sabía cómo construir cosas, pero también sabía cómo encontrar debilidades estructurales, cómo aplicar presión exactamente en el lugar correcto para derrumbar toda la estructura. Sacó su teléfono y empezó a tomar notas. Esto es lo que vamos a hacer. Mañana, tú y Emma se quedan aquí. Voy a reportarme enfermo en mis obras y haré algo de investigación. Necesito entender la magnitud de a lo que nos enfrentamos. Luego, vamos a armar un caso.
No del tipo legal que ellos pueden manipular, sino de los que los destruyen donde más duele. ¿Dónde es eso? Ignacio sonrió. Y no fue una expresión agradable. Su reputación, su dinero, su libertad. Para cuando terminemos, Georgina y Rolando desearán nunca haber escuchado el apellido Torres, y Alicia aprenderá que usar a los niños como armas tiene consecuencias. Carlos miró a su padre. Esto podría ponerse feo. Ya es feo, respondió Ignacio. Solo vamos a hacer lo justo. Esa noche, después de que Carlos y Emma se durmieron en las habitaciones de invitados, Ignacio se sentó a la mesa de la cocina con su computadora portátil y una libreta. Comenzó con los registros públicos. La empresa inmobiliaria de Rolando Vargas se llamaba Grupo Inmobiliario Vargas. Poseía 17 propiedades en el municipio, la mayoría edificios de departamentos antiguos y algunos locales comerciales. La organización sin fines de lucro que dirigía Georgina tenía una página web con fotos de niños sonrientes y testimonios de familias agradecidas. Pero cuando Ignacio indagó en las declaraciones financieras, las organizaciones benéficas tenían que presentar formularios de impuestos públicos, los números no cuadraban. La Fundación Familias Seguras afirmaba atender a más de 200 familias al año con un presupuesto de 20,4 millones de pesos, pero los servicios reales brindados parecían mínimos. La mayor parte del dinero se destinaba a costos administrativos y honorarios de consultoría. Ignacio abrió otra pestaña y buscó a Tomás Orozco. El abogado tenía un pequeño despacho especializado en derecho familiar. Su sitio web alardeaba de una tasa de éxito del 95% en casos de custodia. Todos los testimonios eran de madres que habían obtenido la custodia total, ni un solo padre a la vista. Cruzó la información de los casos de Orozco con el expediente de la jueza Dorotea Velasco. Durante los últimos 5 años, Orozco se había presentado ante Velasco 127 veces. Había ganado 121 de esos casos. La improbabilidad estadística de eso era asombrosa. Ignacio se reclinó en la silla, mientras las piezas se ensamblaban en su mente. Esto no se trataba solo de su hijo. Era una red corrupta que había estado operando durante años, destruyendo familias y lucrando con ello. Derribarlos requeriría algo más que enojo. Requeriría precisión. Tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo. Efraín, dijo cuando la línea conectó. Soy Ignacio Torres. Necesito un favor. Y antes de que digas que no, debes saber que se trata de mi nieto. Efraín Mendoza había sido el capataz de Ignacio cuando éste dirigía sus proyectos más grandes. Se había jubilado hacía 5 años, pero se mantenían en contacto. Y lo que era más importante, Efraín tenía una hija que trabajaba como taquígrafa en los tribunales. Después de que Ignacio le explicó la situación, Efraín se quedó en silencio por un momento. Mi hija Magdalena ha mencionado a la jueza Velasco. Nada concreto, pero ha habido rumores, casos que no huelen bien. Hablaré con ella a ver qué sabe. Pero Ignacio, si esto es tan sucio como crees, tienes que tener cuidado. Esta gente tiene poder. No me interesa tener cuidado, dijo Ignacio. Me interesa recuperar a mi nieto y asegurarme de que no puedan lastimar a nadie más. Me parece justo. Dame un par de días. Me pondré en contacto contigo. Ignacio colgó y volvió a su investigación. A continuación, buscó los perfiles en redes sociales. El Facebook de Alicia era una galería de maternidad actuada, fotos de Mateo con descripciones sobre la fuerza de una madre soltera y la superación de la adversidad. Los comentarios estaban llenos del apoyo de mujeres que elogiaban su valentía. No había ninguna mención a Carlos en ninguna parte, ni del hecho de que Mateo tuviera un padre. El perfil de Georgina era más refinado, propio de la directora de una organización benéfica. Fotos de eventos de caridad, posando con políticos locales, artículos sobre el trabajo de la Fundación Familias Seguras. Proyectaba autoridad y compasión, cuidadosamente equilibradas. Rolando era menos activo en Internet, pero su LinkedIn mostraba a un hombre que se consideraba a sí mismo un jugador de poder. Conexiones con miembros del Cabildo Municipal, funcionarios de la Comisión de Planificación y una lista de socios comerciales que se leía como el quién es quién del comercio local. Ignacio tomó notas sobre cada uno de ellos, construyendo perfiles psicológicos. Georgina era la estratega,
la que había construido este sistema, estaba motivada por el control y el estatus. Rolando era el hombre del dinero, motivado por la avaricia y el ego. Alicia era la operadora, motivada por el sentido del derecho y cualquier tipo de psicología que la impulsara a atrapar y destruir hombres repetidamente. El punto débil sería Alicia. Ella era impulsiva, mientras que sus padres eran calculadores. Si Ignacio lograba presionarla de la manera correcta, podría quebrarse, pero necesitaría con qué chantajearla. Trabajó hasta las 3 de la mañana armando una línea de tiempo de los eventos, un mapa de la red de conexiones y una lista de posibles aliados y puntos de presión. Para cuando finalmente se fue a la cama, ya tenía el esqueleto de un plan. A la mañana siguiente, Ignacio se despertó con el olor a café y encontró a Carlos en la cocina. Emma estaba coloreando en la mesa. No pude dormir mucho, admitió Carlos. Seguí pensando en Mateo. Preguntándome si está bien, si me recuerda. Tiene 9 meses, dijo Ignacio con suavidad. No recordará estos meses, por eso vamos a recuperarlo antes de que pase más tiempo. Emma levantó la vista de sus dibujos. ¿Vamos a ir por Mateo, abuelo? Ignacio se arrodilló junto a su nieta. Sí, mi amor. Así es. Qué bueno, dijo Emma. En serio extraño a mi hermanito. Esa simple declaración golpeó a Ignacio más fuerte que cualquiera de las explicaciones de Carlos. Esta pequeña niña ya había perdido tanto. Su propia madre se había marchado cuando tenía 2 años, dejando que Carlos la criara solo. Ahora, había perdido a su hermanito y su hogar. Ignacio se enderezó, y su determinación se endureció aún más. Esto ya no se trataba solo de Carlos. Se trataba de Emma, de Mateo, y de cada familia que los Vargas habían destrozado. Necesito que hagas algo por mí, le dijo Ignacio a Carlos. Necesito que anotes todo lo que puedas recordar sobre los amigos de Alicia, los socios comerciales de Rolando, las conexiones de Georgina. Nombres, lugares, conversaciones, cualquier cosa que te haya parecido extraña o inusual. ¿Puedes hacer eso? Carlos asintió. Sí, puedo hacerlo. Bien, porque vamos a la guerra y necesito inteligencia. Durante la semana siguiente, Ignacio construyó metódicamente su caso. Efraín volvió a llamar con información de su hija, Magdalena. La jueza Velasco tenía reputación entre los taquígrafos de los tribunales de ser amigable con ciertos abogados, particularmente con Orozco. Había rumores de resultados arreglados, de casos decididos antes de siquiera llegar a la sala del tribunal, pero todo eran chismes, nada comprobable. Ignacio también contactó a Modesto Macías, el hombre que Carlos había mencionado. Modesto dudó al principio, pero cuando Ignacio le explicó lo que estaba planeando, el hombre aceptó reunirse. Se vieron en una cafetería a las afueras de la ciudad. Modesto llevó a su hermano, Ricardo Leiva, el hombre que había perdido la custodia de su hija frente a Alicia. Ricardo estaba amargado, y con razón. Ella me destruyó la vida, dijo, revolviendo su café con precisión mecánica. Trabajaba en la construcción, ganando buen dinero. Tuvimos una hija llamada Maya. Alicia era dulce, un gran apoyo. Hasta que se confirmó el embarazo. Luego fue como si se hubiera activado un interruptor. Se volvió exigente y criticona. Pensé que eran las hormonas. Después de que nació Maya, empeoró. Y un día, al igual que con tu hijo, terminó todo. Sus padres aparecieron, la mudaron, y al mes ya estaba yo en los tribunales siendo pintado como un vago abusivo. ¿La misma jueza? Preguntó Ignacio. La misma jueza, Velasco. El mismo abogado, Orozco. Intenté pelear, pero no podía pagar un buen abogado. Me representé a mí mismo, lo cual fue un error. Me aniquilaron. No he visto a Maya en 4 años. Ya tiene 6. Pago 13,600 pesos al mes de pensión, pero no me permiten visitas supervisadas, ni llamadas telefónicas, nada. Alicia le dijo al tribunal que yo era un peligro para mi propia hija. ¿Basado en qué pruebas? Ricardo rió con amargura. En su palabra. Lloró en el estrado. Dijo que una vez la agarré del brazo durante una discusión. Una completa invención.
Pero Velasco se lo tragó entero, le otorgó la custodia total, una orden de restricción, y todo el paquete. Ignacio se inclinó hacia adelante. Si pudiera probar que esto es un patrón, que Alicia, sus padres, este abogado y la jueza están operando una estafa, ¿estarías dispuesto a testificar? Ricardo y Modesto intercambiaron miradas. ¿Testificar dónde?, preguntó Ricardo. ¿En el mismo tribunal que ya me destruyó? No en el tribunal, dijo Ignacio. Estoy pensando en algo más grande que eso. Pasó la siguiente hora explicándoles lo que había descubierto y lo que planeaba. Para cuando terminó, ambos hombres estaban inclinados hacia adelante, sus expresiones pasando del escepticismo a una esperanza cautelosa. «Estás hablando de acabar con personas muy poderosas», dijo Modesto. «¿Estás seguro de que sabes en lo que te estás metiendo?» «Tengo 62 años», respondió Ignacio. «He construido edificios que permanecerán de pie durante 100 años. He enterrado a una esposa a la que amaba más que a mi propia vida. He criado a un buen hijo que ha sido destruido sistemáticamente por personas que ven a los niños como un centro de ganancias. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a ayudar?» Ricardo no dudó. «Cuenta conmigo. Lo que necesites». «Yo igual», dijo Modesto. «Mi hermano ha sido la sombra de lo que era durante años. Si hay una oportunidad de arreglar esto, la tomaré». Ignacio asintió. «Entonces esto es lo que necesito. Necesito que encuentren a los demás. Todos los hombres a los que Alicia les ha hecho esto. Todos los padres que han pasado por este sistema. Necesitamos números. Necesitamos historias. Y necesitamos evidencia. Cualquier cosa que tengan, correos electrónicos, mensajes de texto, documentos judiciales, registros financieros. Reúnanlo todo». «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó Ricardo. Ignacio esbozó esa sonrisa fría. «Me voy a hacer amigo de Rolando Vargas». El plan era audaz, tal vez incluso una locura. Pero Ignacio había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor manera de derrotar a un enemigo era acercándose a él. Rolando era el eslabón débil. Avaro, orgulloso y hambriento de la validación de otros hombres exitosos. Ignacio había construido un próspero negocio de construcción a lo largo de 30 años. Desarrollaba propiedades, administraba proyectos por valor de millones, y tenía reputación de ser un hombre que sabía cómo manejar un trato. Todo lo que tenía que hacer era presentarse como un inversionista potencial, alguien interesado en bienes raíces comerciales, y Rolando vendría corriendo. Llamó al grupo inmobiliario Vargas y pidió hablar directamente con Rolando. Cuando el asistente del hombre intentó filtrarlo, Ignacio soltó suficiente jerga de la industria y mencionó suficientes proyectos locales para que lo pasaran. «Señor Vargas», dijo Ignacio cuando Rolando contestó, «mi nombre es Ignacio Torres. Soy dueño de la constructora Torres. Estoy buscando diversificarme en inversiones inmobiliarias y su nombre no deja de aparecer como alguien que conoce el mercado». Prácticamente podía escuchar a Rolando pavoneándose al otro lado de la línea. «Bueno, señor Torres, se lo agradezco mucho. Estaré encantado de discutir oportunidades. ¿Por qué no nos reunimos a almorzar? Puedo mostrarle en lo que estoy trabajando». Fijaron una reunión para el martes siguiente en un exclusivo restaurante de cortes de carne en el centro. Ignacio colgó y se permitió un momento de satisfacción. La fase 1 estaba en marcha. Carlos observaba desde el marco de la puerta de la cocina. «¿De verdad te vas a sentar con él? El hombre que ayudó a destruirme la vida». «Voy a hacer algo más que sentarme con él», dijo Ignacio. «Voy a hacerle creer que soy su nuevo mejor amigo. Y mientras él esté ocupado tratando de impresionarme y de quitarme mi dinero, voy a descubrir todos y cada uno de sus sucios secretos. Luego usaré esos secretos para despedazar su mundo». Carlos se quedó callado un momento y luego asintió lentamente. «Quiero ayudar». «Lo harás, pero por ahora tu trabajo es mantenerte fuera de la vista, cuidar de Emma y hacerte más fuerte. Cuando esto estalle, te necesitaré muy alerta». «¿Puedes hacer eso?». «Sí», dijo Carlos. Y por primera vez en meses, Ignacio escuchó determinación en la voz de su hijo en lugar de derrota. «Puedo hacerlo».
El almuerzo con Rolando salió exactamente como Ignacio lo había predicho. El hombre pasó los primeros 20 minutos hablando de su éxito, de sus conexiones, de su visión de los bienes raíces comerciales en la región. Mencionó casualmente los nombres de políticos y líderes empresariales, pintándose a sí mismo como alguien que ponía a la gente en el poder. Ignacio interpretó su papel a la perfección. Impresionado, pero no adulador, conocedor, pero cediendo ante la experiencia de Rolando. Hizo preguntas inteligentes sobre tasas de capitalización y perfiles de los inquilinos, sobre zonificación y el potencial de desarrollo. Era exactamente lo que Rolando quería, un inversor adinerado con dinero para gastar y un ego que pudiera ser manipulado. Tengo un trato en marcha justo ahora, dijo Rolando, inclinándose de forma conspiratoria. Una propiedad multifamiliar en la zona este. El dueño está muy motivado por vender. Puedo conseguirla por debajo del valor de mercado, invertir algo de dinero en remodelaciones básicas y estaremos viendo un retorno del 15% en 18 meses. Suena prometedor, dijo Ignacio. ¿Cuál es el truco? Rolando se rió. Ningún truco, solo buenos negocios. Aunque, te diré algo, tener las conexiones correctas ayuda. Mi esposa, Georgina, está conectada con el sistema del Tribunal de lo Familiar. Conseguimos a muchos inquilinos a través de su trabajo sin fines de lucro. Madres solteras que necesitan vivienda, ya sabes, una base de inquilinos estable garantizada. Ignacio mantuvo su expresión neutral, pero internamente estaba catalogando cada palabra. Ahí estaba. La conexión entre la estafa de las custodias y el negocio de Rolando. Estaban ubicando a las madres que le ayudaban en las propiedades de Rolando, probablemente con rentas infladas, probablemente subsidiadas por los pagos de pensión alimenticia de los padres a los que destruían. Eso es inteligente, dijo Ignacio. Integración vertical. Me gusta. Hablaron durante una hora más. Para cuando terminó el almuerzo, Rolando estaba convencido de que había encontrado una nueva presa. Invitó a Ignacio a recorrer algunas propiedades la semana siguiente, e incluso sugirió que se volvieran socios en futuros acuerdos. Ignacio accedió a todo, interpretando el papel del inversionista entusiasta. Mientras se daban la mano afuera del restaurante, Rolando le dio una palmada en el hombro. Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad, Ignacio. Creo que tienes razón, dijo Ignacio, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, se reunió de nuevo con Ricardo y Modesto. Habían encontrado a dos hombres más, Bruno Yáñez y Jerónimo Flores, ambos habían perdido la custodia ante Alicia en los últimos 6 años. Ambos tenían la misma historia, un romance fugaz, el embarazo, el matrimonio o compromiso, luego, una traición repentina y su destrucción en el Tribunal de lo Familiar. La jueza Velasco presidiendo, Tomás Orozco representando a Alicia, y la organización de Georgina involucrada de alguna manera en el fondo. Es más grande de lo que pensábamos, dijo Modesto. Bruno encontró a otros 3 sujetos a través de grupos de apoyo en línea. Diferentes madres, pero el patrón es el mismo. La misma jueza, los mismos abogados de la red, el mismo resultado. Padres destruidos, hijos alejados de ellos, y pensiones fluyendo. Ignacio estudió el mapa de patrones que había estado armando. 16 casos confirmados en 7 años. Y eso era solo lo que habían encontrado hasta ahora. La cantidad de dinero involucrada era asombrosa. Si cada padre estaba pagando siquiera 11,900 pesos al mes en pensión alimenticia, eso era más de 2,2 millones de pesos al año en conjunto. Si multiplicabas eso a lo largo de los años, estabas hablando de millones y millones. ¿Cómo funciona?, preguntó Bruno. ¿A dónde va todo ese dinero? Parte va a las madres, dijo Ignacio. Pero creo que gran parte fluye a través de la organización de Georgina. Ella ubica a las madres en las propiedades de Rolando. Ellas pagan renta, probablemente subsidiada por los beneficios sociales y la pensión alimenticia. Rolando se lleva su tajada. La organización de Georgina cobra cuotas administrativas por ayudar a tramitar la vivienda y los servicios de apoyo. A los abogados les pagan por ir a la corte. Todos lucran excepto los padres y los niños. Necesitamos pruebas, dijo Jerónimo. Necesitamos evidencia dura que se sostenga.
La conseguiremos, prometió Ignacio. Pero tenemos que ser inteligentes. Estas personas han estado operando este fraude durante años. Son cuidadosos. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, cubrirán sus huellas y nos quedaremos sin nada. Les expuso la siguiente fase del plan. Ricardo y Modesto continuarían reuniendo víctimas, construyendo la base de datos de las familias destruidas. Bruno, quien trabajaba en sistemas, ayudaría a analizar los registros financieros a los que pudieran acceder públicamente. Jerónimo, que tenía experiencia en periodismo antes de que su vida se desmoronara, trabajaría en documentar todo en un formato que pudiera hacerse público. Mientras tanto, Ignacio continuaría acercándose a Rolando, reuniendo inteligencia desde adentro. ¿Y qué hay de Carlos?, preguntó Ricardo. ¿Cómo lo está sobrellevando? Volviéndose más fuerte cada día, dijo Ignacio. Pero lo mantendré fuera de la vista hasta el momento adecuado. Cuando todo esto caiga, él tiene que ser el rostro principal. El padre luchando por recuperar a su hijo. Pero por ahora, si los Vargas saben que está conmigo, verán la conexión y se cerrarán por completo. Durante las 3 semanas siguientes, Ignacio se convirtió en una presencia habitual en el mundo de Rolando. Recorrió propiedades, participó en reuniones con contratistas y administradores de inmuebles, y poco a poco se ganó la confianza del hombre. Rolando era el tipo de sujeto al que le encantaba fanfarronear, y después de un par de whiskies, hablaba de cualquier cosa. Así fue como Ignacio se enteró del fraude fiscal. Rolando llevaba una doble contabilidad de sus propiedades. Una para el SAT, que mostraba ganancias mínimas, y otra que mostraba los ingresos reales. También estaba inflando gastos utilizando empresas fantasma propiedad de familiares para facturar por mantenimiento y servicios que nunca se realizaban. Ignacio documentó todo eso, grabando conversaciones en su teléfono, fotografiando documentos que Rolando dejaba descuidadamente sobre su escritorio cuando Ignacio visitaba su oficina. También se enteró de más detalles sobre la estafa de las custodias, aunque Rolando nunca lo llamó así. Habló de cómo Georgina había ayudado a Alicia a encontrar su fuerza, de cómo estaban protegiendo a los niños de padres inestables, de cómo el sistema necesitaba a personas como ellos para velar por las madres vulnerables. La autojustificación era de manual. Se habían convencido de que estaban haciendo una buena labor, de que los padres que destruían de alguna manera se lo merecían. A Ignacio le daba asco, pero le siguió el juego, asentía con empatía y hacía preguntas que hacían sentir a Rolando importante y comprendido. Entonces llegó la oportunidad que Ignacio había estado esperando. Rolando lo invitó a una gala benéfica de la Fundación Familias Seguras. Será bueno que conozcas a Georgina, le dijo. Y deberías ver la clase de trabajo que hacemos. Además, la oportunidad para hacer contactos es fantástica. La mitad del gobierno municipal estará ahí. Ignacio aceptó de inmediato. Esta era su oportunidad para ver toda la operación de cerca, conocer a Georgina en su propio territorio y de identificar a todos los jugadores de la red. La gala se llevó a cabo en un elegante hotel del centro de la ciudad. Ignacio usó su mejor traje y llegó elegantemente tarde. El salón estaba lleno de personas bien vestidas, había champaña fluyendo y un cuarteto de cuerdas tocando en una esquina. En las paredes había fotos ampliadas de niños sonriendo con descripciones sobre segundas oportunidades y hogares seguros. Rolando vio a Ignacio de inmediato y le hizo señas para que se acercara a donde él estaba con su esposa e hija. Georgina Vargas era exactamente como Ignacio la esperaba, impecable, imponente, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Tenía poco menos de 60 años, vestía ropa cara y llevaba su autoridad como si fuera una armadura. Ignacio Torres, dijo Rolando jovialmente. Te presento a mi esposa, Georgina, y a nuestra hija, Alicia. Ignacio estrechó primero la mano de Georgina, su apretón fue firme y calculador. Un placer, señora Vargas. Rolando habla maravillas de su trabajo. Por favor, llámame Georgina. Y gracias, hacemos lo que podemos por las familias necesitadas. Luego se volvió hacia Alicia y necesitó de cada onza de autocontrol para no mostrar lo que estaba pensando. Esa era la mujer que había destruido a su hijo, que le estaba ocultando a su nieto, que le había hecho esto a varios hombres sin mostrar el menor remordimiento. Era bonita de una manera muy calculada, su cabello rubio perfectamente peinado, su vestido de diseñador, su maquillaje impecable.
Le sonrió a Ignacio con una calidez muy ensayada y le extendió la mano. Es un placer conocerlo, señor Torres. Ignacio le tomó la mano brevemente. Igualmente. De cerca, pudo ver lo que Carlos le había descrito. La actuación de todo aquello. Alicia estaba interpretando un papel, exactamente igual que su madre. La madre soltera preocupada, la mujer que había superado la adversidad, la víctima de la incompetencia masculina que había encontrado su fuerza. Alicia es uno de nuestros casos de éxito, dijo Georgina, pasando un brazo por los hombros de su hija. Está criando sola a 2 hermosos niños tras circunstancias muy difíciles. Estamos muy orgullosos de ella. ¿2 niños? Preguntó Ignacio, sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla decirlo. Mateo y Maya, dijo Alicia, con la voz quebrándosele un poco, un ritmo emocional bien practicado. Mi hijo y mi hija, son mi mundo entero. Ignacio quería llamarla mentirosa ahí mismo, exponerla frente a todos. Pero ese no era el plan. El plan requería paciencia. Eso debe ser un gran desafío, dijo en su lugar. Criar a los hijos sola. Lo es, respondió Alicia. Pero mi familia me ha apoyado muchísimo y organizaciones como la de mi mamá hacen toda la diferencia para madres como yo. La conversación continuó. Ignacio interpretó al donante interesado, mientras Georgina y Rolando le intentaban vender la idea de apoyar a la Fundación Familias Seguras. Alrededor de ellos, la gala bullía de actividad. Ignacio tomó nota de los políticos, los jueces y los abogados. Vio a la jueza Dorotea Velasco acaparando la atención cerca de las mesas de la subasta silenciosa. Tomás Orozco estaba recorriendo la sala, saludando y haciendo contactos. Esa era toda la maquinaria corrupta en exhibición, felicitándose a sí misma por su caridad mientras lucraba a costa de familias destruidas. Ignacio se excusó después de un rato, diciendo que quería ver los artículos de la subasta. Circuló entre la multitud presentándose, haciendo contactos y tomando notas mentales de quién era amigable con quién. Cuando pasó junto a la jueza Velasco, ella estaba hablando con Georgina y otra mujer que Ignacio no reconoció. Se quedó lo suficientemente cerca para escuchar a escondidas sin ser evidente. 3 casos más la próxima semana, estaba diciendo Velasco. Todos pan comido. Orozco tiene todo bajo control. Qué bien, respondió Georgina. Ya tenemos vivienda preparada para 2 de ellos. El tercero podría tomar algo de tiempo, pero lo resolveremos. Estaban hablando de ello abiertamente, de manera casual, como si fueran simples negocios, porque, para ellas, lo eran. Ignacio se alejó antes de que se dieran cuenta de su presencia y encontró un rincón tranquilo para recuperar la compostura. El enojo era algo vivo en su pecho, pero no podía dejar que se notara. Aún no. No hasta tener todo lo que necesitaba. Pasó otra hora en la gala haciendo donaciones que le darían acceso a eventos futuros, coleccionando tarjetas de presentación, posicionándose como alguien que esa gente querría mantener cerca. Para cuando se fue, Georgina lo había invitado a unirse a la junta de asesores de la fundación. Necesitamos gente como tú, le había dicho. Empresarios exitosos que entienden lo que estamos tratando de hacer. ¿Estarías interesado? Ignacio había sonreído y respondido que sería un honor. En realidad, estaba un paso más cerca de hacer que todo el mundo de ella se viniera abajo. Esa noche, se reunió con su equipo, el creciente grupo de padres y aliados que estaban armando el caso contra los Vargas. Ignacio llevó fotos de la gala, incluyendo unas de Georgina con la jueza Velasco y Tomás Orozco. Esta es nuestra prueba de la colaboración, dijo Bruno, analizando las imágenes. Ni siquiera intentan ocultarlo porque no creen que lo necesiten. Han estado haciendo esto por años sin tener consecuencias, dijo Ignacio. Se creen intocables. Entonces, ¿cómo los tocamos? Preguntó Jerónimo. Ignacio expuso el cronograma. Ahora tenían documentación, registros financieros que mostraban el flujo del dinero, testimonios de más de 20 padres, evidencia de las conexiones entre Georgina, Velasco, Orozco y los casos de custodia. Lo siguiente que necesitaban era el arma humeante, la prueba innegable que se sostuviera bajo escrutinio. Me estoy acercando, dijo Ignacio. Rolando confía en mí ahora. Georgina me está trayendo hacia su círculo íntimo.
Denme unas cuantas semanas más y tendré acceso a todo. Pero el tiempo era algo que no tenían de manera ilimitada. Carlos se estaba poniendo ansioso, preocupado por Mateo, con ganas de actuar. Ignacio entendía el impulso, pero sabía que apresurarse lo arruinaría todo. Entonces, el destino les brindó una oportunidad. Carlos recibió una llamada de un número bloqueado. Cuando contestó, era Alicia. Necesito hablar contigo, dijo, con voz tensa. ¿Nos podemos ver? Carlos miró a su padre, quien estaba escuchando por el altavoz. Ignacio asintió y gesticuló en silencio. Grábalo. ¿Para qué? Preguntó Carlos con cautela. Solo, por favor. Mañana, en la cafetería de la calle Madero. A las 11 de la mañana. Ven solo. Ella colgó antes de que Carlos pudiera responder. Es una trampa, dijo Carlos de inmediato. Probablemente, coincidió Ignacio. Pero también es una oportunidad para sacudirla y ver qué está pensando. Grabamos todo, nos quedamos en lugares públicos y vemos qué quiere. A la mañana siguiente, Ignacio le puso un micrófono a Carlos con un dispositivo de grabación, una pequeña unidad que Bruno había proporcionado y que parecía un cargador de teléfono, oculto en el bolsillo de la chamarra de Carlos. Repasaron el plan varias veces. Mantén la calma, no admitas nada, deja que Alicia hable y trata de hacer que revele información. Ignacio observó desde su camioneta en el estacionamiento cómo Carlos entraba a la cafetería. Pudo ver a Alicia, que ya estaba ahí, sentada en la mesa de la esquina, con aspecto nervioso. La conversación comenzó de forma incómoda. Alicia le ofreció comprarle un café a Carlos, a lo que él se negó. Ella jugaba nerviosamente con su taza, sin hacer contacto visual. ¿Para qué querías vernos? Preguntó Carlos. Yo. Quería ver cómo estabas. Escuché que estabas viviendo en tu auto con Emma. Eso no está bien. Carlos sintió que la ira estallaba dentro de él, pero mantuvo su voz nivelada. Tú eres quien me puso ahí. Tú y tus padres. Sé que parece de esa manera. No parece de esa manera. Eso fue lo que pasó. Le mentiste a una jueza, te llevaste a mi hijo, te quedaste con el departamento y me destruiste la vida. Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas. Y Carlos reconoció el truco esta vez. Era la emoción fabricada, diseñada para manipular. Pero en esta ocasión, algo parecía diferente. Las lágrimas casi parecían reales. No sabía que esto llegaría tan lejos, dijo ella en voz baja. No sabía que ellos lo harían. Mis padres, ellos tomaron el control. Dijeron que estaban protegiendo a Mateo, protegiéndome a mí. Pero Carlos, nunca quise que lo perdieras todo. Entonces devuélvemelo. Déjame ver a mi hijo. No puedo. Mi madre tiene a los abogados. Tiene todo documentado. Si intento cambiar algo ahora, ella. No sé qué me haría. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Le tienes miedo a tu propia madre? Alicia se secó los ojos. No entiendes cómo es ella. Una vez que decide algo, se acabó. No hay forma de hacerla cambiar de opinión. Y mi padre la apoya en todo. Tienen todo este sistema y yo solo soy. Dejó la frase a medias, viéndose genuinamente miserable. ¿Eso es lo que fui yo? Preguntó Carlos. ¿Parte de un sistema? Alicia no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. ¿A cuántos más? Presionó Carlos. ¿A cuántos hombres les has hecho esto? No es así. ¿A cuántos, Alicia? Ella apartó la mirada. No llevo la cuenta. Mi madre. Ella busca hombres que cree que son débiles, o vulnerables, o lo que sea. Me los presenta, dice que se trata de encontrar a alguien estable, a alguien bueno. Pero luego, después de que nace el bebé, empieza a señalar todos sus defectos, a decir que no son lo suficientemente buenos, que eventualmente lastimarán al niño. Me convence de que irme es lo correcto, que proteger al niño es lo único que importa. Y tú simplemente le sigues la corriente. Destruyes vidas porque tu mami te lo dice. El rostro de Alicia se endureció.
Tú no tienes derecho a juzgarme. No sabes lo que es ser controlada por ella. Tiene trapos sucios de todo el mundo. Sabe cómo destruir a la gente. Si no hago lo que me dice, ella. ¿Qué? ¿Se volverá contra ti? ¿Usará su sistema en tu contra? El miedo en los ojos de Alicia lo confirmó. Ella era tan prisionera de este fraude como los padres eran víctimas del mismo. La diferencia era que ella había elegido ser cómplice. Quiero ver a Mateo, dijo Carlos. Prepara una visita hoy, ahora mismo. No puedo. Mi madre lo tiene. Lo cuida durante el día mientras yo trabajo. Si te llevo allí, ella lo sabría. ¿Ella? No me importa lo que haría. Es mi hijo, Carlos. Por favor, solo dame tiempo. Déjame pensar en algo. Encontraré la manera de que puedas verlo, pero tengo que hacerlo con cuidado. No te creo. Alicia cruzó los brazos sobre la mesa, intentando tomarle la mano. Él se apartó. Por favor. Sé que te lastimé. Sé que he hecho cosas terribles, pero estoy intentando hacer lo correcto. Solo confía en mí. Carlos se puso de pie. Perdiste mi confianza cuando le mentiste a la jueza. La perdiste cuando nos echaste a mí y a mi hija de nuestra casa. La perdiste cuando me alejaste de mi hijo. Ya me cansé de ser manipulado por ti y tu familia. Salió de ahí, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. En la camioneta, Ignacio había escuchado cada palabra a través del dispositivo de grabación. Está asustada, dijo Ignacio mientras Carlos se subía. Y está buscando una salida. O me está tendiendo una trampa para algo. Quizás jugando a la víctima para que baje la guardia. Pero ese miedo era real. Está atrapada entre querer liberarse de su madre y estar aterrada por lo que Georgina le hará si la traiciona. Regresaron a casa de Ignacio. Ambos hombres iban procesando lo que había ocurrido. Ignacio sabía que podían usar esto a su favor. El miedo de Alicia, su desesperación, su sentimiento de culpa. Ella era el eslabón débil en la cadena de los Vargas. Esa noche, Ignacio tomó una decisión. Era el momento de acelerar el plan. Llamó a la hija de Efraín, Magdalena, la taquígrafa de la corte, y le pidió que contactara a otros empleados del tribunal en quienes confiara. Necesitaba gente adentro que estuviera dispuesta a testificar sobre la corrupción de la jueza Velasco llegado el momento. Contactó a un antiguo colega que ahora trabajaba como periodista de investigación para el periódico regional. Aún no reveló toda la magnitud de lo que había encontrado, pero plantó semillas, mencionó que podría haber una historia sobre corrupción en los tribunales de lo familiar que valdría la pena investigar. Y programó otra reunión con Rolando, esta vez para discutir el convertirse en socio formal del grupo inmobiliario Vargas. Necesitaba acceso a la oficina de Rolando, a sus archivos, a la evidencia que uniría todo. Las piezas se estaban acomodando en su lugar. En cuestión de 2 semanas, Ignacio tendría todo lo que necesitaba, y entonces los Vargas aprenderían lo que significaba enfrentar a un padre que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Carlos pasaba sus días investigando sobre derecho familiar, documentando cada interacción con Alicia y su familia, construyendo su propio caso para cuando llegara el momento de pelear por Mateo. Emma estaba prosperando con la estabilidad de la casa de Ignacio, comidas regulares, una cama tibia y la constante presencia de su abuelo. Una tarde, Carlos encontró a su padre en el garaje trabajando en una vieja motocicleta. Ignacio siempre había encontrado claridad al trabajar con las manos. Quiero darte las gracias, dijo Carlos, por todo. Por la casa, el plan, por creer en mí cuando yo mismo había dejado de hacerlo. Ignacio levantó la vista del motor. Eres mi hijo. No tienes nada que agradecerme. Aún así, estaba listo para rendirme. Pensé que no había forma de pelear contra ellos. Tú me demostraste que siempre hay una manera. Ignacio dejó su llave inglesa. Tu madre solía decir que los problemas no son más que soluciones esperando ser encontradas. Solo tienes que estar dispuesto a buscar lo suficiente y a trabajar el tiempo necesario. Los Vargas creen que son invencibles porque nadie se ha defendido nunca de forma efectiva. Vamos a cambiar eso. ¿Y si no funciona? ¿Y si son demasiado poderosos?
Entonces haremos que dejen de ser poderosos. El poder es solo una percepción, Carlos. Existe porque la gente cree en él. Nosotros destruiremos esa percepción, y su poder se irá con ella. El siguiente avance provino de una fuente inesperada. Bruno, haciendo su trabajo de informática forense, había logrado hackear el servidor de correo electrónico de Tomás Orozco. No era legal, pero a estas alturas, a Ignacio no le importaba la legalidad. Le importaba la justicia. Los correos electrónicos eran una mina de oro. Conversaciones entre Orozco y la jueza Velasco discutiendo los resultados de los casos antes de los juicios. Mensajes entre Georgina y Orozco coordinando los calendarios de custodia para beneficiar la ubicación de las casas de la Fundación Familias Seguras. Registros financieros que mostraban que Orozco recibía honorarios de consultoría de la organización de Georgina. Todo estaba ahí. La corrupción, la colusión, la destrucción sistemática de familias por lucro. Esto es, dijo Bruno, con las manos temblando mientras le mostraba los archivos a Ignacio. Esto es todo lo que necesitamos. Ignacio estudió los documentos, su mente corriendo a 1000 por hora. Ya tenían la evidencia. La pregunta ahora era cómo desplegarla para causar el máximo impacto. Lo hacemos público, dijo Jerónimo. Llevamos todo a los medios, a la Fiscalía General, a la Policía Federal. Hacemos que todo esto estalle. No, dijo Ignacio lentamente. Aún no. Si lo hacemos público ahora, tendrán tiempo para armar una defensa, esconder pruebas y cobrar favores. Necesitamos golpearlos con todo al mismo tiempo. Demasiado rápido para que puedan reaccionar. Y necesitamos que Carlos recupere a Mateo primero. Porque una vez que esto explote, las batallas por la custodia van a ser el menor de los problemas de los Vargas. Entonces, ¿cuál es la jugada?, preguntó Ricardo. Ignacio sonrió. Esa sonrisa fría que todos ya habían aprendido a reconocer. Usaremos a Alicia. Está asustada. Es culpable. Y está buscando una salida. Le daremos una, pero tendrá un precio. Hizo que Carlos volviera a contactar a Alicia, esta vez con un simple mensaje: sé que le tienes miedo a tu madre. Sé que quieres salirte de esto. Nos vemos mañana. Tengo una solución. Alicia respondió en menos de una hora, aceptando verse. Esta vez, la reunión fue en un parque, un terreno neutral y público, con Ignacio observando desde la distancia. Carlos llegó con una oferta que Ignacio había guionizado cuidadosamente. Quiero ver a Mateo, dijo Carlos sin preámbulos, y quiero que testifiques contra tus padres y toda su operación. Alicia palideció. ¿De qué estás hablando? Carlos sacó una tableta y le mostró algunos de los correos electrónicos que Bruno había encontrado. Su rostro pasó de pálido a cenizo mientras leía. Tenemos todo, dijo Carlos en voz baja. El fraude financiero, la corrupción en los tribunales, todo. Tus padres van a caer, Alicia. La única pregunta es si te hundes con ellos o si te salvas a ti misma. Me destruirán, susurró. Ya te están destruyendo de todos modos. Tú misma dijiste que le tienes miedo a tu madre, que estás siendo controlada. Esta es tu oportunidad para liberarte. ¿Qué es lo que quieres? Custodia compartida de Mateo inmediatamente. Y tu testimonio sobre cómo funciona todo este fraude, cuántos hombres han sido, cómo opera el sistema, todo. Si haces eso, cuando empiecen los procesos legales, nos aseguraremos de que los fiscales sepan que cooperaste. Tendrás oportunidad de obtener una sentencia reducida, tal vez inmunidad. ¿Y si no lo hago? Entonces te hundes con ellos. Tú eliges. Alicia se quedó en silencio por mucho tiempo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Esta vez eran reales. Finalmente, levantó la mirada hacia Carlos. Necesito protección. Mi madre. Si se entera de que estoy hablando contigo, ella va a... Nosotros te protegeremos, dijo Carlos. Pero tienes que decidir ahora. ¿Estás con nosotros o en contra de nosotros? Respiró temblorosamente. Estoy con ustedes. Que Dios me ayude. Estoy con ustedes.
Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Alicia, aterrada pero comprometida, llevó a Mateo a una reunión supervisada con Carlos en la oficina del abogado de Ignacio. El reencuentro entre padre e hijo rompió el corazón de todos en la habitación. Mateo, ahora de 13 meses, no reconoció a Carlos al principio, pero a los pocos minutos, ya estaba riendo en los brazos de su padre. Alicia también llevó documentos, comunicaciones internas de la Fundación Familias Seguras, registros financieros y listas de casos que su madre había coordinado con la jueza Velasco. Dio una declaración grabada en vídeo en la que detalló la estafa, dando nombres, proporcionando fechas y detalles específicos. Mi madre empezó con esto hace unos 8 años, dijo Alicia en la grabación. Ella estaba en la junta de asesores del Tribunal de lo Familiar y notó la cantidad de dinero que estaba involucrada en los casos de custodia. Reclutó a Tomás Orozco, cuyo bufete estaba pasando por dificultades. Se acercaron a la jueza Velasco con una propuesta. Velasco recibiría pagos en efectivo y apoyo para sus campañas políticas. Orozco obtendría un flujo constante de clientes y mi madre podría alojar a las madres en las propiedades de mi padre y cobrar tarifas a través de su fundación. ¿Y cuál era tu papel?, preguntó el abogado. Yo era el cebo. Mi madre me presentaba a hombres que ella consideraba buenos objetivos. Por lo general, tipos que eran amables, tal vez un poco ingenuos, que tenían trabajos estables. Yo salía con ellos, me embarazaba, y luego de que naciera el bebé, ejecutábamos la separación. Orozco se encargaba del trabajo legal. Velasco fallaba a nuestro favor y mi madre me ayudaba a conseguir beneficios sociales y vivienda, mientras los padres pagaban la pensión, pero perdían a sus hijos. ¿Cuántas veces? A Alicia se le quebró la voz. 7. Carlos fue el número 7. El abogado documentó todo. Mientras tanto, Ignacio se estaba coordinando con las autoridades. Se había comunicado con la oficina del fiscal general del estado a través de un contacto que le debía un favor. Les presentó un adelanto de las pruebas y exigió que se tomaran medidas. La fiscalía inició una investigación de emergencia. En menos de una semana, tenían suficiente para actuar. Un martes por la mañana, se realizaron redadas simultáneas en el Grupo Inmobiliario Vargas, la Fundación Familias Seguras, la oficina de la jueza Velasco y el bufete de Tomás Orozco. Agentes de la Fiscalía, investigadores estatales y auditores del SAT intervinieron con órdenes de cateo, confiscando computadoras, archivos y registros financieros. Georgina y Rolando fueron arrestados en su casa. Velasco fue removida de su cargo de inmediato. Orozco fue detenido en su oficina. La cobertura de las noticias fue explosiva. Las cadenas locales emitieron reportajes sobre la red de corrupción en los tribunales de lo familiar. El periódico publicó en primera plana un reportaje escrito por el periodista amigo de Ignacio, detallando la red de abusos que había destruido a decenas de familias. Carlos miraba la cobertura de las noticias con Mateo en su regazo y Emma a su lado. Alicia estaba bajo custodia protectora, cooperando plenamente con los investigadores. Perdería la custodia de ambos hijos mientras se llevara a cabo el proceso, pero había evitado los cargos más severos al convertirse en testigo del Estado. ¿Se acabó?, le preguntó Carlos a su padre. Ignacio observó en la televisión cómo paseaban a Georgina esposada, su rostro ya no se veía refinado, sino demacrado y aterrado. La parte legal apenas comienza. Pero sí, para nosotros se acabó. Tienes a tu hijo de vuelta. Las personas que los lastimaron van a enfrentar la justicia. El juicio duró meses. Georgina, Rolando, la jueza Velasco y Tomás Orozco fueron acusados de crimen organizado, fraude, corrupción y conspiración. La evidencia era abrumadora: los correos electrónicos, los registros financieros, el testimonio de Alicia y de los 23 padres que habían sido víctimas. Georgina intentó llegar a un acuerdo, ofreciéndose a testificar contra los demás, pero a la fiscalía no le interesó. Ella era la arquitecta de la estafa y enfrentaría todo el peso de la ley. Rolando intentó huir del país, pero fue atrapado en el aeropuerto. Su imperio inmobiliario colapsó a medida que los investigadores federales incautaron los bienes vinculados a la empresa criminal. La jueza Velasco perdió su licencia para ejercer como abogada antes de que el juicio siquiera comenzara.
Había pasado 20 años en el cargo construyéndose una reputación como una jurista justa y reflexiva. Ahora, nada de eso importaba. Había vendido su integridad por dinero en efectivo y apoyo político. Y ahora pasaría los próximos 15 años en una prisión federal. Tomás Orozco traicionó a todos intentando salvarse, pero no le sirvió de nada. Había sido una pieza demasiado fundamental en la operación. La fiscalía fue despiadada. Cuando se dictaron los veredictos, Georgina recibió 23 años de prisión. Rolando, 18. Velasco, 15. Orozco, 12. Ignacio se sentó en la galería del tribunal junto a Carlos, Emma y Mateo, observando cómo el juez leía las sentencias. A su alrededor estaban sentados otros padres, Ricardo, Modesto, Bruno, Jerónimo y más. Hombres que habían sido destruidos por este sistema y que finalmente estaban obteniendo justicia. Mientras los oficiales se llevaban a Georgina esposada, ella se giró y miró directamente a Ignacio. Ya no había desafío en sus ojos, solo el vacío reconocimiento de la derrota total. Ignacio le sostuvo la mirada y no apartó la vista. Ella había construido su poder sobre los cuerpos rotos de las familias, sobre niños robados y padres destruidos. Ahora pasaría las próximas 2 décadas tras las rejas, despojada de todo lo que había valorado, su estatus, su control y su libertad. Afuera del juzgado, los reporteros se arremolinaron. Carlos dio una declaración en nombre de todos los padres que habían sido víctimas. El día de hoy no se trata de venganza, dijo, con voz firme. Se trata de rendición de cuentas. Se trata de asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotros nunca le pueda volver a pasar a otra familia. El sistema nos falló, pero no nos dimos por vencidos. Y a cualquier padre ahí afuera que esté luchando por ver a sus hijos, al que le hayan dicho que no tiene derechos, que haya sido aplastado por personas corruptas en posiciones de poder, no dejen de luchar. Encuentren aliados. Reúnan pruebas. Y nunca, jamás se rindan con sus hijos. Las preguntas continuaron, pero Ignacio alejó a Carlos de ahí. Ya habían dicho lo que tenían que decir. El resto dependía del sistema. Ahora, en las semanas que siguieron, Carlos obtuvo la custodia de emergencia de Mateo de manera oficial. Alicia, cumpliendo con el acuerdo, recibió una sentencia reducida, 3 años de libertad condicional y terapia psicológica obligatoria a cambio de su cooperación. Tendría visitas supervisadas con ambos niños, pero Carlos tendría la custodia principal. Emma volvió a matricularse en la escuela, prosperaba y estaba feliz de tener a su hermanito de vuelta. Carlos encontró trabajo en la compañía constructora de Ignacio, aprendiendo el oficio y reconstruyendo su vida, un día a la vez. El sistema del Tribunal de lo Familiar fue sometido a reformas masivas. La legislatura estatal aprobó nuevas leyes de supervisión, creó una junta de revisión independiente para los casos de custodia, e implementó reglas más estrictas sobre conflictos de intereses. No lo arreglaría todo, pero era un comienzo. Una tarde de sábado, Ignacio observaba a su hijo enseñándole a caminar a Mateo en el patio trasero. Emma estaba haciendo volteretas cerca de ellos, con su risa siendo arrastrada por el viento. Por esto era que había luchado. No por venganza, aunque esa había sido dulce, sino por esta familia, por justicia y por un futuro. Carlos lo miró a los ojos y sonrió, e Ignacio le devolvió la sonrisa. Su hijo había recorrido un largo camino desde aquel hombre de ojos hundidos que vivía en su auto en una gasolinera. Se había enfrentado a sus demonios, había luchado por sus hijos, y había salido del otro lado mucho más fuerte. ¡Abuelo!, gritó Emma. ¿Mira esto? Ignacio se acercó, listo para ver cualquier truco que su nieta hubiera dominado. Mientras lo hacía, pensó en Georgina dentro de su celda, en Rolando despojado de su imperio y en la caída en desgracia de la jueza Velasco. Ellos creyeron que eran intocables, que su sistema era perfecto. Nunca tomaron en cuenta a un padre sin nada que perder y con todo por lo que luchar. Nunca imaginaron que su propia arrogancia sería su ruina. Habían subestimado el amor de un padre por su hijo, el de un abuelo por su nieto, y el poder colectivo de los hombres destrozados que se habían encontrado unos a otros y se habían negado a seguir rotos. Y ese había sido su error fatal.
Mientras el sol se ponía sobre la propiedad que Ignacio había construido con sus propias manos, se sentó en los escalones del pórtico y miró a su familia, entera de nuevo, sanada y libre. Esa era la victoria. No del tipo que se da en un tribunal, aunque eso había importado. Sino del tipo que proviene de negarse a aceptar la injusticia, de luchar cuando la lucha parecía desesperanzadora, de creer que incluso los más poderosos pueden caer si encuentras el punto de presión correcto. Carlos se sentó a su lado, con Mateo ya adormilado entre sus brazos. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por creerme cuando nadie más lo hacía. Por pelear cuando yo no podía. Ignacio pasó un brazo por los hombros de su hijo. Eso es lo que hacen los padres. Luchamos por nuestros hijos. Siempre. Se sentaron en un cómodo silencio mientras caía la oscuridad. La casa estaba cálidamente iluminada detrás de ellos y la risa de Emma aún resonaba desde el interior, donde estaba jugando. Esto era más que una venganza satisfecha. Esta era una familia restaurada, un sistema expuesto, y un mensaje enviado a cualquiera que creyera que podía usar a los niños como armas para lucrar. Los Vargas habían aprendido a la mala que algunos padres nunca dejarán de luchar. Algunos padres reducirán tu imperio a cenizas para proteger a sus hijos. Y algunos padres tienen la paciencia, la inteligencia y la convicción absoluta para llevar las cosas hasta el amargo final. Ignacio Torres era uno de esos padres. Y su familia nunca olvidaría lo que había hecho por ellos. No con afán de venganza, sino con precisión estratégica, una determinación inquebrantable y el tipo de amor que mueve montañas. La batalla había terminado. Se había hecho justicia y la familia Torres finalmente podía comenzar a sanar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla y nos veremos.